Hoy termina los 4 años de gobierno de Sebastián Piñera. Desde el punto de vista económico habría muchas cosas que comentar. Una de ellas es el ritmo de la economía. Y la administración Piñera termina en un profundo proceso de desaceleración económica. En enero el índice mensual de actividad económica del Banco Central fue un crecimiento en 12 meses de solo 1,4%. En los últimos 4 meses ha crecido menos del 2,5% en promedio comparado con 12 meses atrás. Ahora, por esta desaceleración, ¿cómo la ve o cómo la examina el ministro de Hacienda, que está terminando su periodo? Por un lado la reconoce, ¿no? Cosa que hasta el momento nunca lo habían hecho de forma tan explícita, pero trata de justificarlo a partir de 2 hechos. Uno, que es el mes de enero, que fue el mes del paro portuario, y que por lo tanto eso alteró el funcionamiento económico, y destaca particularmente el tema de la caída de las exportaciones, que fue muy violento, fue 18, y tanto% menos que enero del año pasado. La desaceleración viene más atrás, la desaceleración viene más o menos de mediados del año pasado, y se ha ido acentuando con el transcurso de los meses. Si uno tratara de hacer una visión global así del todo el periodo de Piñera, tendría que decir que los 3 primeros años fue un crecimiento alto, pero un crecimiento alto que se justifica fundamentalmente por hechos externos a la economía chilena, entre los cuales están obviamente el crecimiento de China y su impacto en la economía chilena, el alto precio del cobre y su impacto en la economía chilena, la baja de tasa de interés en los mercados internacionales y las ventajas que eso le proporcionaba a Chile o a la empresa chilena para financiarse en los mercados internacionales. Y otro factor que sí es interno, pero que no es obra del régimen de Piñera, que fue el terremoto. Pero el terremoto visto desde el punto de vista de la reconstrucción. Entonces, todo este crecimiento de los primeros años tuvo estos factores fundamentalmente. Al desaparecer esos factores, la economía se comenzó a desacelerar, se dejaron de tener estos motores, estos vientos favorables, como dijo un informe del Banco Mundial, y la economía se está desacelerando. Ahora, la explicación de enero, con motivo del paro portuario, de la caída de las exportaciones, fruto del paro portuario, en el fondo plantea una fuerte crítica al gobierno de Piñera, a la administración de Piñera, que fue la incapacidad para resolver ese problema y que el paro duró una gran cantidad de días, porque sostuvieron que era un problema entre privados. Y mientras estuvieron sosteniendo que era un paro entre privados, no lo enfrentaron. Y lo enfrentaron al final, cuando ya había el grado de magnitud de los problemas acumulados extraordinariamente grande. O sea, la dimensión del paro portuario y su impacto en la economía es una gran responsabilidad del propio régimen de Piñera, la administración de Piñera. Ahora, la caída de las exportaciones viene dándose desde antes. Ahora, se ha producido un deterioro del sector externo de la economía chilena, porque caen las exportaciones y hasta ahora han venido creciendo las importaciones, es decir, salvo enero, obviamente, que también caen por el mismo paro portuario. Y entonces eso también influye sobre la desaceleración económica. Ahora, y con esto termino, plantea un gran problema para el nuevo gobierno. El gran problema que plantea el nuevo gobierno es que una de las primeras tareas que va a tener que enfrentar es cómo revierte este proceso de aceleración económica. Y lo va a hacer en condiciones difíciles, mirado desde el punto de vista presupuestario, porque el presupuesto que recibió es extraordinariamente pobre desde el punto de vista de posibilidades, y además hay una serie de proyectos que a última hora ha enviado Piñera que significan compromisos fiscales, o sea que reducen los recursos disponibles. Ahora hay que enfrentarlo en esa situación, y una de las cosas que aparece en primer plano es revertir la cosa del papel del Estado en materia de inversión, porque ese puede ser el canal principal, a mi juicio, para empezar a revertir rápidamente la situación. El marco en que se termina el gobierno de Piñera, como ha dicho Hugo, es un marco de desaceleración muy importante. Esto tiene una componente
significativa que viene de la economía mundial y cómo afecta a los países emergentes y en particular al caso chileno. Y el componente básicamente es que en el curso de la crisis de las economías principales, muchos capitales especulativos que no encontraban oportunidades de inversión rentable en esas economías, las principales, porque estaban en recesión, buscaron especular para mantener unas tasas de ganancia significativas en el resto del mundo. Entonces se volcaron hacia inversiones en las bolsas de valores, en las monedas y en las materias primas de los países emergentes. Esto partió desde el 2003, pero se agudizó en la recuperación de la crisis del 2009 hasta fines del 2010. Y esto infló en los países emergentes y particularmente en Chile gigantescas burbujas en materias primas. En general, por ejemplo, el precio del cobre alcanzó un máximo de $4,6 por libra a fines del 2010, un máximo histórico. Y por otro lado, la bolsa chilena en ese mismo momento se había disparado más de 4,5 veces por encima de las bolsas de los países desarrollados en términos relativos. Entonces, ese proceso, al recuperarse o empezar a recuperarse las economías reales de los países desarrollados, los capitales han vuelto o empiezan a volver lentamente hacia esos lugares, pero eso implica que se retiran de los países emergentes y estas burbujas han empezado a desinflarse de una forma muy brusca desde fines del 2010. Por ejemplo, la bolsa chilena, que era la que más se había inflado en el mundo, es la que más ha caído en ese periodo. En medida en euros, que es una moneda más o menos estable en su poder adquisitivo en este periodo, ha caído a la mitad, desde fines del 2010 hasta hoy, hasta fines de febrero. Ha caído a la mitad. Medida en dólares, en los últimos 12 meses, es la que más ha caído de las bolsas que se registran en el mundo regularmente en la prensa internacional, la que más ha caído y ha perdido 1/3 de su valor en los últimos 12 meses. Una caída brutal. Es decir, si alguien tenía inversiones en la bolsa chilena, por ejemplo las AFP, a fines del 2010, hoy día esas inversiones valen la mitad de lo que valían entonces, expresadas en una moneda estable como el euro. La misma inversión que tenían hace un año, hoy día vale una tercera parte menos expresada en dólares. Es una caída muy fuerte. Paralelamente, el precio del cobre ha tenido una caída también extraordinariamente fuerte. Es decir, de $4,6 que llegó a fines del 2010, hoy día está llegando a $3 nuevamente a raíz de las últimas, variaciones que ha tenido en la última semana. Pero la caída venía desde entonces de $4,6 a $3. Es una caída muy, muy fuerte. 1/3 de su valor. Ahora, estos movimientos probablemente van a continuar, a pesar de que ya las burbujas respectivas, al menos en el caso de las bolsas y las monedas, parecieran haberse corregido. Es decir, esta caída tan fuerte de la bolsa chilena y el peso chileno, la depreciación del peso en los últimos 3 años, de alguna manera ha desinflado la burbuja que se había inflado en los años anteriores en relación a los países desarrollados. Pero normalmente estos movimientos siguen, digamos, de largo y lo más probable es que esta caída continúe durante un tiempo significativo, tanto en el peso como en la bolsa, y donde queda mucho por desinflar, lamentablemente para nosotros, es en el precio de las materias primas, puesto que siguen todavía en $3, bastante más arriba de lo que probablemente van a terminar bajando.
Todo eso genera una reflexión de parte de los chilenos. Vamos a continuar con nuestra economía completamente abierta a estos movimientos especulativos que la inflan, la desinflan, en fin, cada cierto tiempo, o vamos a recuperar en el conjunto con nuestros países vecinos cierta capacidad de autonomía y de independencia respecto de todos estos movimientos. Esa es una de las grandes preguntas. Es decir, esta apertura indiscriminada que ha habido como política y como filosofía, ¿es lo que más conviene al país o realmente tenemos que pensar en otro esquema de desarrollo? Y ligado a eso, la dependencia absoluta de las materias primas y particularmente del cobre, en el caso chileno, que hace bailar nuestra economía a los vaivenes de estas veledosas variaciones de la economía mundial. ¿Vamos a seguir los chilenos dependiendo de eso o vamos a plantearnos la revisión de nuestro modelo de desarrollo de modo que no esté basado en la renta, que es muy variable, de nuestros recursos naturales, sino que esté basado en algo que es mucho más estable y es el valor agregado por el trabajo productivo de las chilenas y chilenos en la fabricación, en la producción y en la prestación de bienes y servicios que se vendan en el mercado. Entonces, ¿vamos a vivir de lo que producimos o vamos a vivir de la renta de los recursos que la naturaleza ha bendecido a esta tierra y que en el esquema actual se han transformado no en una bendición, sino que en una maldición?